Buenos días, jóvenes. Estamos ya con el último tema, el tema 25 de estadística. Ejercicio 141, calcular la media aritmética de la siguiente tabla de datos agrupados. Los datos agrupados se refiere a que todos los datos, en este caso son 100 datos, están agrupados de forma organizada en una tabla. ¿Cómo sacamos la media aritmética? La media aritmética, que se representa con la X y una rayita arriba, es igual a la sumatoria de todos los datos, en este caso de X sub i por F sub i, es decir, los datos por su frecuencia. La frecuencia es cuántas veces se da ese dato, ¿no? Dividido para el número total de datos. Entonces, la sumatoria X sub i, F sub i es esta columna de aquí, 6.745 dividido para 100. La división para 100, pues simplemente se recorre la coma dos puestitos para la izquierda. Así que la media aritmética es 67,45. La media aritmética es una medida de tendencia central. Si los datos están desde el 61 hasta el 73, pues qué dato está ubicado en el centro de forma matemática. En este caso es 67,45. Pregunta 142, calcular la mediana de los datos agrupados. Es la misma tabla del ejercicio anterior. ¿Qué es la mediana? La mediana, en cambio, es una medida de tendencia central, pero también de posición, porque está en es el dato de la mitad de los datos. Si son 100, ¿qué datos están en la mitad? El dato 50 y el dato 51. Entonces, en la frecuencia absoluta acumulada, que es la tercera columna, en la tercera fila, en este caso, están los datos desde el 24 hasta el 65. Por lo tanto, en esta fila están los datos 50 y 51, lo cual quiere decir que la media aritmética en este caso es el 60, perdón, la mediana es el 67. En las opciones no sale el 67, no dice mediana 50, 55, 0, 45. Entonces, un error de la persona que hizo el problema. Recordemos que estos problemas son de la Universidad de Cuenca. Entonces, tal vez está mal la pregunta. Tal vez quisieron decir en qué dato está ubicada la mediana. Entonces, en este caso, pues estaría ubicado en el dato número 50. Yo le pondría 50 entre las opciones, pero la mediana es 67. Como son datos agrupados, se puede calcular también la mediana aplicando la fórmula. La fórmula de la mediana es igual al límite inferior del intervalo más el número de datos sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta por la amplitud del intervalo. En este caso tenemos entonces el límite inferior del intervalo ubicado en la tercera fila donde está el dato número 50, es el 67. No, en este caso en el X sub i no hay un intervalo, debería haberlo, ¿no? Por ejemplo, de 67 a 69. No sé si es un error del ejercicio o qué es lo que pasó, pero no hay un límite inferior porque está un solo número. Así que como no hay un límite inferior, pues se debería tomar ese número, ¿no? En este caso el 67. Entonces, más el número de datos sobre 2, el número de datos se puede ver abajo en la frecuencia absoluta acumulada, el total son 100 datos. 100 entre 2, 50. Menos la frecuencia acumulada anterior. Se refiere a la fila anterior a donde está el intervalo. Si en este caso el intervalo está en la tercera fila, si el anterior es el de la segunda fila, absoluta acumulada anterior, sabemos por qué es F mayúscula, ¿no? Es 23. Sobre la frecuencia en esa fila. La frecuencia es con minúscula, aquí le han puesto con mayúscula, pero la frecuencia generalmente se representa con la minúscula. Entonces, ¿cuál es el dato? En este caso es 42. Para realizar los ejercicios, la amplitud es 1 porque no hay. Si estuviera de 67 a 69, pues ahí sí, la amplitud del intervalo sería 2. Pero en este caso, pues como no lo han puesto, no podemos trabajar sobre suposiciones. Le vamos a poner como 1, ¿no? O sea, al calcular 50 menos 23 sobre 42 nos da 0,64.
Así que la mediana sería 67,64, aplicando la fórmula de datos agrupados. Pregunta 143. Escoja la opción correcta al siguiente enunciado sobre las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Es un número, la medida de dispersión, que nos indica qué tan alejados están los datos con respecto a la media aritmética. Por ejemplo, si yo tengo aquí la media aritmética, le he trazado con una recta vertical, puede ser que algunos datos, supongamos que la media aritmética sea 7, hablemos de calificación. Puede ser que en algunos exámenes ustedes hayan sacado 6, en otros hayan sacado 3, en otros hayan sacado 8, tal vez en algún examen sacaron 10. Entonces, ¿qué tan separadas están estas medidas de la medida de tendencia central, que es la media aritmética? Eso es lo que mide lo que miden las medidas de dispersión. ¿Ya qué tan dispersos están los datos con respecto a un dato central? ¿Ya qué tan dispersos, qué tan lejos, qué tan variables son los datos con respecto a un dato central, que es la media aritmética? Este es un número que mide el grado de dispersión. Por ejemplo, si ustedes tuvieran 7 en todas las materias, el promedio es 7. ¿Cuál es la dispersión? Cero, porque no hay dispersión. En cambio, si tienen, en unas tienen 6 y en otras 8, en otras 6 y en otras 8. Están siempre a la misma medida, digamos así, de la media, que es 7. La dispersión, el grado de dispersión sería 1. Entonces, ¿qué tan dispersas son las calificaciones? En el caso del ejemplo, eso es lo que miden las medidas de variabilidad. Leamos entonces. Opción A, también llamadas medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de una distribución, indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media. Eso es todo, ¿no? Entonces, esta es la respuesta correcta. La segunda dice también llamadas medidas de posición. Entonces, no se llaman medidas de posición. Las medidas de posición son los deciles, percentiles y cuartiles. Esas no miden, sino indican en qué posición está ubicado un dato. ¿Ya? La tercera también llamadas medidas de variabilidad, pero muestran que tan alejadas están de la mediana. Entonces, esta queda eliminada porque dice mediana. Y la última, de igual manera, dice moda. Por lo tanto, la C y la D no son las verdaderas, porque las medidas de dispersión miden qué tan alejados están los datos de la media aritmética, es decir, del promedio. 144. Escoja la opción correcta sobre cuáles son las medidas de dispersión. A, rango de variación, varianza, desviación estándar, mediana, media y moda. La mediana, la media y la moda son medidas de tendencia central, no de dispersión. Más o menos miden los datos que tienden hacia el centro. La segunda también dice mediana y moda, queda eliminada. Y la última dice mediana, queda eliminada. Por lo tanto, la respuesta correcta es la respuesta C. Las que miden de medidas de dispersión son el rango de variación, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, y pues aquí falta la desviación media, que también mide cuán dispersos están los datos. Pregunta 145. Hallar la desviación media de la serie de los siguientes números: 2, 3, 5, 9 y 12. Lo primero, para sacar la desviación, la varianza, es sacar la media aritmética. ¿Cómo sacamos la media aritmética? Pues se suman todos los datos y se divide para el número de datos. En este caso, 2 más 3 más 5 más 9 más 12 da 31. Para 5, la media aritmética es 6,2. Si fueran calificaciones, si sacaste 2, 3, 5, 9 y 12, ¿con qué promedio te vas? Con 6,2. La desviación media, la fórmula de la desviación media es la sumatoria de los valores absolutos del valor menos la media aritmética, dividido para el número total de datos. Esa es la desviación media. En este caso, primero sacamos los valores absolutos, restando cada uno de los valores menos la media aritmética.
2 menos 6,2, 4,2, 3 menos 6,2, 3,2, 5 menos 6,2, 1,2. Recordemos que el valor absoluto es el valor sin considerar el signo. ¿Por qué se pone? Porque si no, el valor que va a salir va a ser cero. Entonces, hay que ponerlo dentro de valor absoluto para que no salgan negativos. 9 menos 6,2, 2,8. 12 menos 6,2, 5,8. Y lo dividimos para el total de datos, para 5. Hagamos la suma. Tenemos 8, 10, 20, 22. Llevo 2, 7, 9, 10, 17. 17,2 dividido entre 5. 17 para 5 a 3. 3 por 5, 15. Llevo 2. 22 para 5 a 4 y 22 para 5 a 4. Entonces, 3,4 haciéndole con un solo decimal. ¿Qué significa, no? Un poquito para que más o menos lo entiendan. Cuando nosotros tenemos varios datos en una población, podemos medir lo normal dentro de esa población, que es muy válido para un emprendimiento, por ejemplo. Entonces, si yo tengo el dato central, que es 6,2, que es la media aritmética, le sumo 3,4, me da 9,6. Y le resto 3,4, 6,2 sería 3, 2,8. Si yo puedo decir, haciendo el estudio, que los datos desde el 2,8 hasta el 9,6 son normales dentro de la población. Entonces, me invento, si fueran tallas de ropa, por ejemplo, y yo estoy vendiendo ropa. Si puedo hacer más ropa, primero obviamente de la tendencia central, y luego lo más común serían desde la talla 3 hasta la talla 10 aproximadamente, por poner un ejemplo. Esta desviación me ayuda a medir la normalidad en un conjunto de datos. Ejercicio 146, un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre los meses de 50 niños que caminaron por primera vez. Entonces tenemos que un niño caminó a los 9 meses, 4 niños caminaron a los 10 meses, 9 niños caminaron a los 11 meses, etc. En los meses en los que los niños caminaron, dentro de la estadística se representa con X sub I. Y el número de niños se representa con F minúscula sub I, que se llama frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta. ¿Cómo sacamos entonces la varianza? Lo primero que hay que sacar es la media aritmética. Entonces, para sacar la media aritmética, yo necesito multiplicar X sub I por F sub I, hacer la sumatoria total y dividir para el número de datos. 1 por 9, 9, 10 por 4, 40, 11 por 9, 99, etcétera, que sumado da 610. Para 50, 12,2. Entonces, la media aritmética es 12,2. Luego necesito calcular X menos X con la rayita arriba que se lee media aritmética. Entonces restamos el dato de X sub I menos la media aritmética. Tenemos entonces 9 menos 6,2, 3,2, 10 menos 12,2, 2,2, 11 menos 12,2, 1,2, etcétera. ¿Por qué no pongo los signos? Porque esta de aquí se va a elevar al cuadrado. Para sacar la varianza, la fórmula está acá abajo, ¿no? Es X menos X, pero elevado al cuadrado. Entonces, al elevar al cuadrado se hace positivo. Por eso no es necesario colocar los signos. Entonces, tengo X sub I menos X, media aritmética, elevado al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado la columna. 3,2 al cuadrado, 10,24. 2,2 al cuadrado, 4,84, etcétera. Y finalmente, en la última columna tenemos ya el total de la fórmula, cada uno de los datos menos la media aritmética elevada al cuadrado y multiplicado por la frecuencia, es decir, por el número de niños. 10,24 por 1, 4,84 por 4, 1,44 por 9, 0,04 por 16, etcétera.
Sumamos el total de datos y dividimos para el número de niños, que en este caso son 50, es 1,68. El signo es elevado al cuadrado, es la varianza. Ya, esta es la varianza. La otra medida es la desviación estándar. No nos pide, pero es importante que lo recuerden. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, la raíz cuadrada de 1,68, que es la varianza, es 1,29, más o menos 1,3. Entonces, ¿qué significa? Que si la media aritmética es 12,2 más 1,3 me da 13,5 y menos 1,3 me da 11,9. Si yo puedo decir que lo normal dentro de esa población, supongamos la población del Ecuador, es que los niños caminen desde los 11,9 meses hasta los 13,5 meses. Si un niño camina antes del 11,9 o después de 13,5, está fuera de la normalidad de los datos, que son casos excepcionales, ¿no? Si fueran calificaciones, lo mismo, lo normal es que saquen entre 11,9 y 13,5. Si sacan menos o sacan más, pues están fuera del rango de normalidad. Como ven, esta medida es muy útil para medir lo normal dentro de una población. Es útil para los docentes, es útil para los emprendedores. Cuando ustedes hacen una prueba de algún producto que van a vender, pues es necesario saber qué es lo que le gusta a la mayoría o qué es lo que es lo más normal dentro de la mayoría y cuáles son las excepciones. 147 que representan las medidas de posición. O sea, tenemos tres tipos de medidas. Medidas de tendencia central, que miden lo que está más o menos al centro de los datos. Las medidas de dispersión, que es un número que mide qué tan alejados están los datos de la medida de tendencia central, que es la media aritmética. Y por último, las medidas de posición, que nos indican en dónde están ubicados los datos, qué lugar es el que ocupa un dato. Entonces, eso significa posición. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería la A, ¿no? Las medidas de posición no miden los valores fuera de la muestra. Eso lo podríamos sacar con las de dispersión. Al tener la normalidad, podemos saber qué valores están fuera de la muestra o no son típicos para la muestra. ¿Cuáles están más cerca de la media? Pues no nos sirve tampoco las medidas de posición porque puedo calcular el primer cuartil, por ejemplo, que no está tan cerca de la media. Y representan el valor máximo y mínimo de los datos. Esto lo mide el rango. Al restar el valor máximo menos el valor mínimo, esto se llama rango y es una medida de dispersión. La respuesta correcta es la A. Representan el lugar que ocupa un dato. Pregunta 148. ¿Cuáles son las medidas de posición? Las medidas de posición ocupan el lugar del dato. Son los cuartiles, los percentiles y los deciles. Así que la respuesta correcta aquí sería la B. Las otras no, porque la respuesta A dice permutación. Entonces, permutación no tiene nada que ver con ningún tipo de medida. Y la D dice media. No, la media es una medida de tendencia central. No es una medida de posición. ¿Ya? No. Indica más o menos qué dato va al centro, pero no es una posición dentro de los datos. Entonces, las de posición son cuartiles, deciles y percentiles, por lo tanto, la correcta es la respuesta B. También se puede medir los quintiles. Conteste verdadero o falso, indique si la siguiente fórmula para identificar la posición de los cuartiles, deciles y percentiles es correcta con respecto al número de datos impar. Tenemos aquí la fórmula, ¿no? ¿Qué significa? La K indica la posición. Entonces, si tú quieres un cuartil, el cuartil 1, perdón, el cuartil 2, 3 o 1, ¿no? Sobre A, que es el número de cuartiles, que es 4. Si quieres deciles, pues puede ser decil del 1 al 9 sobre 10. O si quieres percentiles, pues puede ser del 1 al 99 y sobre 100. Entonces, la K indica cuál deseo hallar, qué posición, bien sea cuartil, decil o percentil. La N es el número de datos y la A
representa depende el número de posiciones, ¿no? El número de posiciones. Quiero que sean 4, quiero que sean 10 o quiero que sean 100. Si son quintiles, pues podría ser el 5 también. Entonces, en esta fórmula, el más uno es para datos impares. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. La fórmula es la misma para datos pares, pero sin el más uno. Es decir, para datos pares es kn sobre a, sin el más uno. El más uno es para datos impares. Hagamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tengo la edad de los participantes a un encuentro de inglés y supongamos que quiero sacar el cuartil número 3. ¿Cómo lo hago? La K representa el cuartil que yo deseo, ¿no? Entonces, si yo deseo el cuartil número 3, pues tiene que ir el 3 por el número de datos. Yo aquí he enumerado los datos y ya están ordenados. Lo primero es ordenar los datos. Una vez ordenados, veo cuántos datos tengo. Tengo 19 datos. La fórmula, porque son impares, es más 1. Si fueran pares, pues no se ponen más 1. Sobre, como son cuartiles, cuartil quiere decir 4, por ejemplo, cuarto de dólar, 4 monedas en un dólar. Los cuartiles es dividir en 4 partes. Realizamos el ejercicio, 19 más 1, 20, por 3, 60, para 4 a 15. 15 no es el resultado, 15 es la posición. Se refiere al dato número 15. Entonces voy al dato número 15, que es 16. Entonces el cuartil 3 es el número 16. Yo puedo decir entonces que el 75% de la población tienen 16 años o menos. Esa es la forma de interpretar el resultado. ¿Ya? Yo en el cuartil obtengo la posición, no el resultado, la posición. Y la posición es el dato número 15. Por lo tanto, el cuartil que yo estoy buscando es el 16. Hagamos un ejemplo con los deciles. Si yo quiero, por ejemplo, saber cuál es el decil que está en la posición número, no sé, en la sexta posición, el decil 6. Entonces, coloco 6 por 19 más 1, 20. Como son deciles, sobre 10. Entonces, 6 por 20, 120 para 10 a 12. Esta es la posición. Entonces, busco. ¿Cuál está en la posición 12? Está el número 15. ¿Cuál es la conclusión? Yo puedo decir el 60% de los datos, en este caso de los estudiantes, tienen 15 años o menos, ¿ya? De 11 a 15 años. De 11 a 15 años. Y hagamos un ejemplo ahora con los percentiles. Si yo quiero saber, por ejemplo, el percentil número, no sé, es 80. La fórmula sería 80 por n más 1, 20, dividido para 100. Simplificamos. Tengo entonces 8 por 12, 16. 16 se refiere al dato número 16. Busco el dato número 16, que coincide aquí, ¿no? Es una coincidencia, pero sale 16. Si yo puedo decir que el 80% de la población que están en el curso de inglés tienen de 11 a 16 años. ¿Ya? ¿Cuál está ubicado en esa posición? Eso es lo que nos ayuda a encontrar el percentil. Y finalmente, pues el último ejercicio de toda esta serie. Les agradezco mucho realmente el trabajo que han hecho en estos días. Dado el conjunto de datos, determine los cuartiles sin utilizar fórmulas. Lo primero, no, para cualquier media de posición y también para la mediana, lo primero es ordenar los datos. Los datos tienen que estar ordenados. En este caso tengo los datos 4, 2, 6, 9, 7, 3, 1 como ejemplo. Se ordenan de menor a mayor, 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9. Y ahí yo puedo calcular los cuartiles. Cuartiles quiere decir 4 partes.
Como los datos son impares, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 7 datos, el cuartil número 2 será el dato del medio, que coincide en este caso con la mediana. No siempre coincide, ¿no? Pero en este caso sí. El dato del medio. Cuando lo hago con fórmulas suele no coincidir, o a veces no coincide. De los datos que quedan a la izquierda tengo 3 datos, otra vez escojo el de la mitad, y de los datos de la derecha que quedan también 3 datos, otra vez escojo el de la mitad porque son datos impares. ¿Ya? Entonces ya tengo los 3 cuartiles. El cuartil número 1, que es el número 2, el cuartil número 2 es el número 4 y el cuartil número 3 es el número 7. Entonces ahí tengo los 3 cuartiles. ¿Qué posición tienen? Pues el uno tiene posición 2, el otro tiene posición 4, es coincidencia, ¿no? Y otro tiene posición 6. Entonces, gracias chicos por su trabajo, espero que les vaya muy bien. Si les gusta la estadística, pues piensen en carreras como administración de empresas o economía. Bueno, también pueden ser las otras, pero pueden especializarse en lo que es el análisis de datos para el marketing, por ejemplo, si es que tienen un emprendimiento. Así que espero que les vaya muy bien en la universidad, pues si es que tienen un emprendimiento de lo mismo, utilicen las estadísticas, no hagan las cosas al ojo. Es mejor hacerlo con análisis de datos. Así que nos vemos en clases. Recuerden que mañana es el simulador. Ahí pueden darse cuenta en qué temas necesitan reforzar. Utilicen mis videos o los videos de profesores del internet, que hay muchos, ¿no? Y muy buenos. Mucha suerte. Nos vemos en clases.